Jorge Messi. ¿Qué enfermedad tenía el papá de Lionel Messi y cuál era su estado de salud? La muerte de Jorge Horacio Messi, padre y representante de Lionel Messi, fue reportada este 8 de agosto de 2026 desde Rosario, Argentina. La información señala que falleció alrededor de las 2 horas de la madrugada en una clínica de la ciudad, luego de atravesar una enfermedad prolongada. La noticia fue confirmada por el centro médico donde permanecía internado, aunque no se entregaron detalles sobre la causa de su muerte. Dicha noticia fue oficializada, en cierta manera, por el club de Newell's Old Boys, el conjunto en el que comenzó la historia futbolística de su hijo, a través de una publicación en la cuenta de X del equipo. Reconocido hincha leproso, empresario y padre del capitán del seleccionado argentino, Lionel Andrés Messi, afirmó, al mismo tiempo que hizo una reflexión acerca del papel de Jorge, junto a su esposa, alrededor de la carrera futbolística de Messi. Jorge fue el sostén y la persona que apuntaló con visión, rigor y afecto la carrera del mejor jugador de todos los tiempos, junto a su esposa, Celia Cucitini. ¿Qué enfermedad tenía Jorge Messi? La principal incógnita tras su fallecimiento es precisamente el diagnóstico que enfrentó durante sus últimos meses. De acuerdo con la información publicada por La Opinión, Jorge Messi atravesaba desde hacía tiempo un cuadro de salud delicado, pero su familia decidió mantener en reserva la enfermedad y no se conoció públicamente ningún diagnóstico médico oficial. Lea también, murió Jorge Messi, el hombre clave que acompañó a Lionel desde Rosario hasta Barcelona. La situación se hizo pública durante el Mundial 2026, cuando comenzaron a circular versiones sobre el estado de salud del padre del futbolista. Ante la cantidad de rumores, el entorno de Messi emitió un comunicado el 18 de junio en el que confirmó únicamente que Jorge se encontraba atravesando una situación de salud, bajo seguimiento médico y con una evolución favorable en ese momento. La familia también pidió respeto por su privacidad y advirtió que las versiones que no procedieran directamente de su entorno no debían considerarse información oficial. Durante las semanas posteriores aparecieron diferentes especulaciones sobre el origen de sus problemas de salud, pero ninguna fue confirmada públicamente. Incluso, durante el Mundial circuló una falsa versión sobre su muerte, lo que llevó nuevamente al entorno familiar a intervenir para desmentirla. Para entonces, Jorge Messi ya había permanecido varios días internado, y posteriormente recibió el alta médica, antes de regresar a Rosario para continuar con su recuperación. Cualquier versión que atribuya su fallecimiento a una enfermedad específica debe ser tomada con cautela. El diagnóstico hasta la fecha de escrito este artículo no ha sido comunicado oficialmente por la familia. El vínculo de Jorge Messi con Lionel y su papel en su carrera. En este sentir de condolencias y pesares por parte de todos los hinchas, aficionados y allegados a la familia, es importante recalcar que, más allá de su papel como representante, Jorge Messi fue una de las personas más importantes en la vida personal y profesional de Lionel. Lo acompañó desde sus primeros años en Rosario, y tuvo un papel determinante cuando el futbolista tuvo que trasladarse a España siendo adolescente, para continuar su tratamiento y su formación en el Fútbol Club Barcelona. Con el paso de los años, Jorge se convirtió en su representante y en uno de sus principales asesores. Su presencia estuvo ligada a buena parte de las decisiones profesionales de Lionel, desde sus primeros contratos hasta diferentes etapas de su carrera internacional. La estrecha relación entre ambos quedó reflejada públicamente en una entrevista realizada en Rosario en 2007, cuando Lionel tenía apenas 20 años. Durante el programa Fútbol y algo más, el joven futbolista recibió un mensaje grabado de su padre, en el que Jorge destacó que, más allá de sus condiciones como jugador, valoraba especialmente su calidad humana. Por encima de ser un buen jugador de fútbol, sos una excelente persona. Fue una de las frases que Jorge le dedicó a su hijo en aquella grabación. Lionel se mostró visiblemente emocionado, y durante la entrevista reconoció a su padre como «mi mejor amigo». Lea también,
Lionel Messi jugará en la Liga Argentina. Estas son las últimas novedades. En aquella conversación también recordó las dificultades que ambos atravesaron durante la infancia del futbolista, especialmente por la separación familiar que implicó la mudanza a España. Mi viejo siempre estuvo al lado mío, afirmó entonces Lionel. También es importante recalcar la reflexión que realizó Messi en una entrevista concedida en 2019, antes de la Copa América de Brasil, en la que el astro argentino brindó una extensa conversación en la que repasó parte de su carrera profesional y dedicó palabras a sus seres queridos. ¿Cómo es tu viejo?, se le preguntó en una entrevista reproducida por TyC Sports, al referirse a Jorge desde el plano personal y también desde el futbolístico. Ante esto, Lionel entregó una respuesta profunda, quizá como nunca antes había entregado en una rueda de prensa. Le encanta el fútbol, lo disfruta muchísimo y le gusta hablarlo, pero conmigo hablamos de todo, de los partidos que yo hago y de los que jugamos tanto en el Barcelona como en la selección. Más que eso no hay. Obviamente habla y opina de todo, como lo hacen todos. Vemos las cosas bastante parecidas, tanto en lo personal como en lo colectivo, sea cualquier partido de la selección o del Barcelona, declaró Messi. El fallecimiento de su padre a los 68 años representa la pérdida de una figura que lo acompañó desde sus primeros pasos en Rosario hasta convertirse en uno de los futbolistas más importantes de la historia. Bloque de preguntas y respuestas. ¿Qué ocurrió con Jorge Messi, padre y representante de Lionel Messi? Jorge Horacio Messi, padre y representante de Lionel Messi, falleció el 8 de agosto de 2026 en una clínica de Rosario, Argentina, donde permanecía internado tras atravesar un prolongado problema de salud. Tenía 68 años, y el centro médico confirmó su muerte, aunque no informó la causa. ¿Qué enfermedad tenía Jorge Messi antes de su fallecimiento? La enfermedad de Jorge Messi no fue revelada públicamente por su familia. Durante el Mundial 2026 se confirmó que atravesaba una situación de salud que requería seguimiento médico, pero nunca se comunicó un diagnóstico oficial. Por ello, las versiones sobre una enfermedad específica no han sido confirmadas. Lea también, ¿se cierra una era? Estos son los récords que Messi dejó escritos en la Copa del Mundo. ¿Cuál fue el papel de Jorge Messi en la carrera de Lionel Messi? Jorge Messi acompañó a Lionel desde su infancia en Rosario, y tuvo un papel fundamental cuando el futbolista se trasladó a España para continuar su formación y tratamiento. Posteriormente se convirtió en su representante y participó en diferentes decisiones relacionadas con la carrera profesional del astro argentino. ¿Cómo era la relación entre Lionel Messi y su padre Jorge Messi? La relación entre Lionel Messi y Jorge Messi trascendió el ámbito profesional. El futbolista lo ha descrito públicamente como una persona muy cercana y su mejor amigo, además de destacar su apoyo durante las dificultades que enfrentaron desde su infancia y a lo largo de su carrera. ¿Qué dijo Lionel Messi sobre Jorge Messi durante una entrevista? En una entrevista de 2019, Lionel Messi destacó la cercanía que mantenía con su padre, y explicó que ambos acostumbraban a hablar sobre fútbol y analizar sus partidos con el Barcelona y la selección argentina. También resaltó que compartían opiniones similares tanto en asuntos deportivos como personales.